Visualizar el canal de Hope Channel Interamérica en tu dispositivo móvil es fácil y sencillo. Para descargar la aplicación, ve a la tienda de Apple o Android en tu celular, escribe en el buscador Hope Channel. Una vez instalada, abre la aplicación. Seguidamente selecciona en la esquina superior izquierda la opción Menú. Dirígete a la sección de ajustes, presiona la opción de canal y selecciona Hope Channel Interamérica en español. Finalmente presiona Aceptar. La aplicación te dirigirá automáticamente a tu canal. Disfruta y comparte Hope Channel Interamérica, construyendo puentes, transformando vidas. Hope Channel, transformando vidas. Más de 200 millones de personas sufren de ansiedad en el mundo. La actual situación que vivimos ha afectado las emociones de muchos. La depresión, el estrés, tienen muchas vidas encarceladas. ¿Hay alguna esperanza? ¿Podemos ver luz en medio de esta tormenta? A partir del 7 de agosto, Dios tiene un mensaje especial para tu vida. Puedes tenerlo en todos los formatos. Comparte con tus amigos y familiares. Hay esperanza en medio del dolor. Conéctate con Dios. Te esperamos. El nuevo horizonte se titula El discipulado. Seguramente usted se ha preguntado alguna vez cómo podemos lograr que los nuevos miembros permanezcan en la iglesia a través de nuestro testimonio. A continuación, le presentaré 5 consejos esenciales para lograrlo. Número 1. La consagración. Por lo tanto, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Romanos 12:1. Cristo nos pide una consagración sin reservas y un servicio abnegado. Nos pide que le entreguemos el corazón, la mente y nuestras energías, sin buscar agradar al yo. Nos consagramos cuando nos entregamos por entero sobre el altar de Dios y cuando nos dejamos guiar por completo y en todas las cosas por el Espíritu de Dios. Aquellos que consagran cuerpo, alma y espíritu a Dios recibirán constantemente nueva dotación de poder físico, mental y espiritual. Nuestra consagración debe renovarse cada día. Lo primero que deberíamos hacer cada mañana al levantarnos es dirigirnos a Dios en oración para decirle: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y que todo lo que yo vaya a hacer hoy pueda ser aprobado por ti. Número 2. Pasión por las almas. Esta es otra de las cualidades indispensables para ser discípulos. Cristo tuvo una gran pasión por las almas. Por eso vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Y por eso entregó su vida en la cruz del Calvario. Pablo también tenía pasión por las almas. Por eso escribió: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Romanos 9:2-3. Número 4. La perseverancia. En la Biblia encontramos múltiples pasajes que nos instan a perseverar, como los siguientes: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10:39. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gálatas 6:9. Número 5. Tener tacto. En 1 Corintios 9, Pablo nos habla ampliamente sobre tener tacto. Siendo libres de todo, me he hecho siervo de todo para ganar al mayor número. Versículo 19. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Versículo 20. Elena de White también escribió sobre el tema.
En la obra de ganar almas se necesita mucho tacto y sabiduría. El Salvador no suprimió nunca la verdad, sino que la declaró siempre con amor. En su trato con los demás, él manifestaba el mayor tacto y era siempre bondadoso y reflexivo. Muchas almas han sido desviadas en la mala dirección y así se han perdido para la causa de Dios, por falta de habilidad y sabiduría de parte del obrero, discípulo. El tacto y el buen criterio centuplican la utilidad del obrero. Esto fue El Nuevo Horizonte. Dios te dé su bendición. Shalom, shalom. Te guarde Dios de todo mal. Shalom, shalom. Misericordia tenga de ti. Shalom, shalom, y resplandezca su bondad. Shalom, shalom. Él alce su rostro sobre ti. Shalom, shalom. Que ponga en ti su paz y amor. Shalom, shalom. Feliz sábado, hermanos. El misionero de hoy se titula Una dulce y suave voz y viene desde Gabón. Se trata de un señor, Jean Obame Efayong. Dicen que este señor que vive en Libreville, Gabón, dudaba de lo que hacía y de todo lo que hacía, y pues también dudaba especialmente de su esposa. Entonces, siempre que la veía salir, se quedaba, caray, ¿a dónde vas? Entonces, un día le preguntó, pues, ¿a dónde vas? Con mi hermana. Y así le decía varias veces. Él seguía dudando, y hasta que un día, pues voy a ir contigo a ver si es que vas con tu hermana. Y ahí fue nuestro queridísimo Jean. Entonces, pues no fueron a la casa de su hermana, sino fueron a una iglesia. Entonces, Jean siguió yendo otras 3 noches a ver si era cierto de que iba a ir a esa iglesia. Entonces, un día la propietaria del local le dijo, si vas a entrar, entra, y si no, no vuelvas a venir. Entonces, pues Jean entró y se quedó ahí muy a gusto. Entonces él le dijo a Dios, si esta es la iglesia de verdad, aquí déjame, y si no, ayúdame a abandonarla. Entonces, un día abandonó la iglesia. Y un día, de años después, iba caminando por la calle y vio una carpa grande, muy grande, en un campo de fútbol. Y escuchó una voz que le decía, ve, y volteaba y no había nadie. Entonces, pues decidió ir. Y se sentó en una banca y el pastor empezó a hablar del arrepentimiento. Era una iglesia adventista. Entonces, pues él estaba llorando y se arrepintió de todo. Y a la noche siguiente volvió a ir, pero ahora llevaba sus un cuaderno para apuntar. Entonces, pues ya empezó a apuntar y le dijo al pastor, pastor, no sé qué me está pasando, pero quiero bautizarme, aunque no sé por qué. Entonces le dice el pastor, es la voz de Dios, bautízate. Y lo bautizó, y ahora nuestro hermano Jean es miembro activo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, allí en Libreville, Gabón. Testificar no es un don espiritual especial que solo poseen unos pocos elegidos. Testificar es el llamado divino de cada cristiano. Este mismo Dios que nos llama a ser testigos y a servir, nos capacita para la tarea. Él imparte dones espirituales a cada creyente. Al consagrarnos a Dios y dedicar nuestra vida a su servicio, nuestras posibilidades de servir son infinitas. En el tema de esta semana estudiaremos nuestras posibilidades ilimitadas de servicio a través del don del Espíritu Santo.
Sean todos muy bienvenidos al estudio de esta semana. Les invito a que tomemos la Biblia y un espíritu deseoso de aprender y que juntos indiguemos en la palabra del Espíritu de Dios. Gracias por continuar con nosotros para este repaso y estudio de la palabra de Dios. Y antes de continuar con esta sección, nos gustaría pedirle a Marta, por favor, ¿puedes empezar a guiarnos con una oración? Claro que sí, oremos. Jesús, en este momento te pedimos de tu Santo Espíritu, que venga, nos dé entendimiento y que podamos comprender y aplicarlo a nuestra vida diaria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado hablando acerca de la testificación. Así es. Hay muchos versículos que nos dicen acerca del llamamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos llama la sal del mundo, somos la luz del mundo, somos real sacerdocio, linaje escogido. Y hay muchas cosas que describen esto y esto nos hace ver, bueno, en verdad tenemos un sinfín de oportunidades. El título de este repaso es Oportunidades Ilimitadas. Qué bonito. Y se trata acerca de algo muy específico. Dones espirituales. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando escuchan la palabra dones espirituales? Regalos. Regalos. Es una dádiva que el Señor nos da a nosotros. Dádiva del Señor. Algo con qué poderle servir. Algo con qué poder servir. Me gusta con qué poder servir los regalos. Todas son cosas muy bonitas. Algo que nos muestra este repaso es lo siguiente. Dios, en estos regalos que nos da para poder servirle mejor, no da los mismos regalos a todos. Es como cuando uno va a una fiesta de cumpleaños, no puedes, si es de gemelos, no puedes regalarle lo mismo a los dos niños porque entonces los pleitos empiezan y todas esas cosas cuando le regalas los mismos juguetes a tus hijos o a tus niños. De la misma manera, Dios otorga a cada quien diferentes regalos, diferentes dones espirituales para que podamos servirle de diferentes maneras. Y para esto me gustaría que pudiéramos leer 1 Corintios 12, 21 y 22. Marta, ¿podría ser que nos ayudes con este texto que nos va a ayudar a ampliar nuestro conocimiento sobre esto un poquito mejor? Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aplicándolo a lo que es anatomía, ¿verdad? O la fisiología del cuerpo, ciertamente, ejemplo, las pestañas, algo tan aparentemente miniatura, tan pequeño o insignificante, pues si no lo tuviésemos, cuánto polvo no llegaría a nuestros ojos, ¿verdad? Es ahí donde comprendemos que todo nuestro cuerpo, por más pequeño o más grande, tiene una tarea específica. Y asimismo, ¿no? Dentro del cuerpo de Dios, que es cada uno de nosotros que formamos parte de ese cuerpo, tenemos una tarea específica. Y qué bonito que nos ha sido comisionado para que juntos podamos lograr algo mayor. Claro, mire, y ese ejemplo que diste de las pestañas y que dices que tenemos que todos hacer de nuestra parte, somos la iglesia, la congregación, la familia, somos un conjunto de partes que funcionan para hacer que la obra avance, para hacer que este servicio que a través de los dones podemos dar. Cuando dejamos de hacer algo, estorbamos. Pero también podemos estorbar de veras. Si la pestaña, que parece insignificante, se te mete en el ojo, ¿cómo molesta? Muy molestoso. Y te lo quieres tratar de sacar, te lo quieres hacer porque está siendo un obstáculo en la función de esto. De la misma manera, cuando no hacemos nuestro trabajo, en vez de ayudar, estamos estorbando y estamos haciendo que la obra de Dios se estanque. No es algo personal. Vimos acerca del testimonio personal, acerca de cómo es usado por el Espíritu Santo, pero también es un trabajo de unidad, en conjunto, para que juntos podamos llevar la tarea de la misma misión. ¿No es así? Así es, Miguel. Y dentro de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, hay distintos dones, hay distintas personalidades, distintos tipos de personas, así como también en el grupito de los amigos de Jesús, que eran los discípulos. Por ejemplo, Mateo era un recaudador de impuestos y era bien exacto y minucioso. Él era de que, a ver, hay que cuidar los detalles y así, ¿no? En cambio, Pedro hablaba muy rápido y tenía mucho entusiasmo, era medio impulsivo, pero tenía muy buenas cualidades naturales de liderazgo, ¿no? A comparación de Juan, dice que Juan era tierno, pero también era bien directo. O sea, él te decía las cosas como era, así bien honesto. Y Andrés era una persona más amable, extremadamente consciente de su entorno y sensible a los demás. Me gustó esta
estas referencias de los discípulos, porque así también dentro de nuestras familias, comunidades, salones de clase, tenemos diferentes personalidades, pero con distintas capacidades, fortalezas y debilidades que pueden aportar, como dices, de distintas formas. Es simplemente saber detectarlas, saber poder fortalecer y potencializar las fortalezas, ¿no? Sí. Porque a veces quizás tengamos ese don o esa habilidad que pues sí lo puedo hacer, pero no está potencializada, como decías tú. Entonces es cuestión de pedirle al Señor, Señor, ¿qué tengo yo para dar? ¿No? Aunque sea muy chiquito, ¿qué puedo dar yo a mi iglesia, a mi comunidad? Claro, y eso es lo bonito, ¿qué tengo yo para dar? Pero queda la pregunta, ¿son cosas que nosotros podemos generar? Hay un pasaje, creo que usted me lo había mencionado hace ratito, ¿puede ser que nos los ayude a leer? Claro que sí, hay un pasaje que está en el libro de Marcos, capítulo 13, en el versículo 34, dice, es como el hombre que partió lejos, dejó su casa y dio facultad a sus siervos, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Es muy interesante, esto es una parábola, ¿verdad? Entonces la podemos usar de una manera para contextualizar y explicar mejor algunas cuestiones. Y como decíamos, acá en esta parábola dice que el Señor de la casa dejó dones, facultades, dependiendo de la cualidad de cada persona. Y lo mismo sucede en la iglesia, ¿no? Dios nos da diferentes cualidades según nuestras necesidades de la iglesia y nuestras para poder complementarnos unos a otros. Complementar y que la iglesia se pueda nutrir y se pueda fortalecer como un solo cuerpo en Cristo. Claro que sí, y con eso de la pregunta, vimos que los siervos trabajaban para esta persona. Ellos tenían un trabajo puesto, pero aún así no se ganaron el dinero que le dieron, los talentos que se les conoce como la parábola. No, el dueño fue y se los dio a cada uno de manera diferente y salió de él dárselos. Ellos no los pidieron y ellos no fue como de que, me lo gané, ahora lo tengo que tener. No, es como mencionamos, es un regalo y es una responsabilidad. Claro, y como vimos ahí, teníamos el siervo que duplicó los talentos que se le dieron y teníamos el siervo que lo enterró y decidió no hacer nada. Decidió quedárselos y guardárselos para eso. Y eso nos lleva entonces, ¿para qué necesitamos estos dones? O sea, se nos ha estado dando responsabilidad, son para que los dupliquemos y seamos, mírenme, ya hice más, o mírenme, ya con mi don que Dios me dio, hice muchísimas cosas, construí hospitales porque me dio el don de la organización, o construí asilos de ancianos porque me dio el de la hospitalidad, o cosas así. ¿Para qué los tenemos? Creo que Denise, tú me habías mencionado algo sobre esto. Sí, en Efesios 4:11, esos próximos versículos hablan del propósito de estos dones y dice así: y él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. O sea que Dios mismo les dio el don a diferentes personas de diferentes tipos, porque un maestro no es igual a un evangelista, por ejemplo. Y continúa diciendo que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que, como decía Martita, no todas las partes del cuerpo, o sea, si todo el cuerpo fueran manos, no podríamos quizás caminar, o no podríamos quizás comer y digestionar. No sería un cuerpo, sería simplemente pues muchas manos. Asimismo dice aquí que el hecho de que hayan distintos roles o distintas habilidades dentro de la misma iglesia es lo que constituye el cuerpo, es lo que edifica este ministerio. Y dice aquí que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Porque puede ser que Miguel tenga una perspectiva sobre este tema, pero Misael también tiene otra, Martita y yo compartimos otra opinión, y así vamos construyendo quizás una creencia más fuerte o una idea mucho más potente o de gran impacto a que quizás solamente yo hubiera dicho una cosa. Es lo mismo con el cuerpo y las diferentes habilidades de los dones. Y eso me gustó, yo me quedo con la parte final, a fin de perfeccionar a los santos escogidos que han sido para proclamar. Mencionamos al principio que el Señor nos llama a ser la sal del mundo, somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa.
Y estos dones nos los da para que podamos perfeccionar nuestra manera de compartir de Dios. Pero fíjate que no solamente están los dones espirituales, pero también leyendo aquí están las habilidades naturales, porque quizás la diferencia entre cocinar ricas recetas saludables a, no sé, cantar en la iglesia, quizás ahí está la distinción, ¿no? De lo espiritual y una habilidad natural. Esas habilidades naturales que también nosotros como seres humanos tenemos, también pueden ser usadas para la comunidad de nuestra iglesia o para actividades en nuestra ciudad. Y eso también puede ser usado, me imagino, creo que ¿no? al final ese es el propósito principal, es nutrir y fortalecer a la iglesia. Entonces algo que creo que es importante es que cada uno, conforme haya sido nuestro don o nuestra habilidad otorgada, podamos sentirnos plenos en usarla. Yo recuerdo cuando estaba en mi iglesia, ¿verdad? Yo no canto ni en la regadera, ¿verdad? Pero yo recuerdo que pues a mí me encantan los niños y yo podía ir con los niños y entretenerlos y contarles una historia. Entonces es ahí donde tú dices, porque si te quedas sentado escuchando al que canta bonito y, oh, me hubiese gustado tener ese don de cantar, pero no usas el otro que tienes, entonces volvemos a que estás estorbando dentro de tu don que Dios te ha dado, ¿no? Entonces, identificar, eso sería como muy bueno y muy práctico, qué dones nosotros tenemos y cómo ese don puede ser puesto al servicio de Dios. Y si queremos desarrollar una habilidad, bueno, pues también empezar a investigar, a indagar, ¿verdad? Y a perfeccionar algo que también podemos llegar a hacer. Claro, eso me recuerda una experiencia de un amigo que él tenía una habilidad muy buena con las computadoras. Él todavía estaba conociendo la iglesia, pero por los dones espirituales de algunos hermanos que ellos entendieron lo que a él le gustaba, trataron de que esta habilidad se transformara en un don espiritual. A este amigo finalmente le pusieron como asistente ahí en el área de sonido, donde pasan el PowerPoint y las diapositivas, y él le fue como que gustando y cada vez metiéndose más en las cosas de la iglesia y finalmente se bautizó. Entonces ahí podemos ver un ejemplo que como una habilidad natural con la cual nosotros podemos nacer, ¿no? Fue transformada por la gracia de Dios en un don espiritual. Así es. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta que nos gustaría compartirla con un experto en esta área y que nos diga lo siguiente. En Lucas 11, versículo 13, Santiago 1, versículo 5 y Mateo 7, 7, decimos, si deseamos descubrir los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿qué nos invitan a hacer estos textos? Continuemos. Bueno, lo que tenemos que hacer, obviamente, pues es pedir al Espíritu Santo, porque la obra del ministerio, la obra del servicio a Dios, es una obra del Espíritu Santo también. Y como Jesús no está con nosotros como estuvo hace 2000 años, el que sí está es el Espíritu Santo. Si queremos hacer equipo con Dios, hay que hacer equipo con el Espíritu Santo. La promesa en Lucas capítulo 11, versículo 13, dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así que es una garantía que si pedimos el Espíritu Santo, el Señor está más que dispuesto a dárnoslo. Además, el apóstol Santiago nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, se la pida a Él. Nosotros podemos entender cuáles son nuestros dones, podemos entender cuál es nuestro mejor lugar dentro de la maquinaria, de la predicación del Evangelio, dentro de la estructura de la misión, cuando le pedimos a Él sabiduría. Pero también es muy importante involucrarnos. No dejemos para mañana lo que podemos hacer ya desde ahora. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Entonces hay que involucrarse. Tú puedes saber cuál es tu lugar realmente en la misión en la medida que te involucras en la misión. No lo vas a saber solamente orando. Orar está bien, pedir el Espíritu Santo está bien, pero en la medida que te involucres, que participes, entonces también irás sabiendo, el Espíritu te irá mostrando, te irá conduciendo para saber cuál es el mejor lugar donde puedes hacer la mayor obra de bien para la causa del Señor.
Agradecemos al experto por responder esta pregunta de qué nos invita a ser las Escrituras y Dios mismo. En esto, tomando todo esto en cuenta y lo que vamos aprendiendo antes de entrar con el experto, nos lleva a una pregunta. Ok, me están invitando a esto. Dios ya me dio tales dones espirituales, tengo tales talentos naturales a los que puedo desarrollar, pero ¿cómo puedo saber cuáles son los que yo tengo? De toda la variedad que hay, desde ser un evangelista, desde ser un predicador, un maestro, o de ser una persona hospitalaria, o eso, ¿cómo puedo saber cuál es la mía, cuál es mi don? Bueno, mira, yo quiero leerles un texto que nos va a ayudar a poder comprenderlo mejor, y es 1 Corintios 12, 4 al 6, y dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que efectúa todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Sabes? Cada don, cada habilidad que se nos ha dado ha sido para ponerlo al servicio de Dios. Pero los dones no están completamente desarrollados. A medida que el Espíritu Santo nos permite ver, ¿verdad?, o enfocarnos en un área específica, debiésemos orar para desarrollarlo más y para fortalecerlo. Porque, pues, poniendo el ejemplo del canto, ¿verdad?, puede que tú tengas el don, pero si aprendes a escuchar tu voz, a vocalizar, a hacer más cosas, pues vas a ser mucho mejor, y que va a ser un don, pues, muy bonito para poner al servicio de Dios. Claro, y esa parte nos la podemos hacer en cómo crecer más, pero tomando en cuenta el pasaje que leíste muy bonito, que dice, no importa que sea, mientras está basado en Dios. No, tal vez no sepas cuál es tu don, pero mientras está basado en Dios y estás trabajando para Dios, lo vas a descubrir. Hay un testimonio que me gustaría compartir. Tuvimos un viaje misionero a Tailandia, y llegando al lugar nos encontramos con la directora de una escuela para niños refugiados. La muchacha que está de la directora tiene unos 22 años, que llevan ya 10 años en el lugar, habla el idioma en Mae Sot, la zona de Mae Sot en Tailandia. Y cuando preguntamos cómo surgió que se fueran para allá, nos dijo la siguiente historia, que su mamá estaba tratando de buscar cuál era su don espiritual. Estaba tratando de ver qué puedo hacer para servir a Dios. Yo no sé cantar, como que es el ejemplo que hemos usado. Yo no sé predicar, yo no sé hacer, cocinar para muchas personas. No sé hacer esas cosas. ¿Qué puedo hacer? Se pusieron en oración la familia y dijeron, vámonos de misioneros. Fueron de misioneros todavía pensando que iban a ayudar a unos niños del lado de Myanmar, que es frontera con Tailandia, de los refugiados. Y después, para hacerles corta la historia, terminaron en una escuela para niños refugiados. Wow. Y para más de 200 niños refugiados. Pero este no es el don espiritual todavía de la mujer. El don espiritual de la mujer fue el siguiente. Como son refugiados por la situación político-social del lugar, llegaban padres que les faltaba pedazos de brazos o de piernas porque las habían perdido en minas justo en ese momento, entonces estaban sangrándose, y llegaban con los niños en sus brazos y dicen, sé que tienen una escuela, por favor, cuiden de mi hijo. Y fallecían en el momento, apenas se lo entregaban, era como que su cuerpo decía, ok, esta mujer tiene 40 hijos ahora que ha adoptado, 40 niños de todos estos niños que ha adoptado y que ahora asisten a esta escuela, y descubrió su don espiritual, el don espiritual de cuidar por otros, de la hospitalidad, de querer suplir las necesidades de otros. Y todos estos niños ahora, cuando uno va para allá, es un lugar muy humilde, pero están llenos de gozo y conocen de Dios gracias a esta persona. Cuando nosotros ponemos el servicio de Dios en el centro de todo lo que queremos hacer, solito el don espiritual va a llegar, o vamos a verlo y encontrarlo por nuestra misma cuenta. Claro. Pero ahora la pregunta surge, cuando lo descubrimos, cuando sabemos cuál es el don que Dios nos ha puesto, ¿cómo podemos hacer que crezca? Tengo un versículo aquí que puede responder tu pregunta, y está en 2 de Corintios capítulo 8, el versículo 12, y dice así: por si la voluntad está presta, será acepta por lo que tiene, no por lo que no tiene. Creo que la respuesta está al comienzo del versículo. Si nosotros estamos prestos a escuchar ese llamado de Dios, o sea, a través de nuestra voluntad, nuestro compromiso, ya el Señor va a trabajar, va a empezar a que ese don, ese talento, se vaya desarrollando para la causa y la obra de Dios. Así es, el estar dispuestos. Porque muchas veces una cosa es, ok, ya sé qué don espiritual tengo, qué talento Dios me ha dado.
ahora ¿qué hago con él? O sea, lo pongo en práctica, pero luego digo, es que no quiero, es que me da vergüenza, o es que no estoy dispuesto a irme a otro lado del mundo como esta mujer lo hizo, o no, ya tengo muchos niños, ya no necesito más, o no estamos dispuestos, pero cuando nos hacemos esa disposición, como la parábola que nos decía, cuando decidimos no enterrar nuestro talento y lo ponemos, el Señor lo multiplica, hace que crezca y hace que la bendición no solamente se quede en nuestro círculo cercano, sino que se expanda y que llegue más lejos a los lugares donde nosotros ni siquiera nos imaginaríamos a dónde llegaría. Sí, así como tú dices, Miguel, muchas veces nos da un poquito de nervios o pena quizás exponernos a que vean esa habilidad que tenemos, o a veces tenemos algún gusto, algún hobby y decimos, no, pues es que este hobby o este gusto que yo tengo de esta actividad, ¿cómo la voy a usar para servir a Dios, no? Yo conozco a muchos jóvenes de aquí de la Universidad de Montemorelos que les gusta mucho el ciclismo y que salen a andar en bici, pero ya por las montañas o por rumbos un poquito más pues extremos, no tanto de solamente en la calle. Y qué bonito sería de que ellos usaran esa habilidad como para hacer quizás un club de ciclistas para Cristo, no sé, o inclusive se pueden reunir las personas que tienen un hobby en común, claro, y poder quizás mediante ese gusto que tienen en común, unirse, ya sean mujeres o niños, claro, o para eso existen los clubes dentro de nuestra iglesia, y con ese en común poder hacer conexión hacia el mensaje, ¿no? Hacia pues la testificación mediante los dones, ahora podríamos llamarlo, ¿no? Entonces, si tú tienes algún hobby, si tienes alguna actividad que te gusta y sientes que no podría ser para ser usada en la iglesia o que necesariamente no es algo espiritual como es el canto o como es la predicación, puedes también usarlo para que en tu entorno o con las personas que también comparten ese gusto contigo, poder usarlo para conectar con esa persona, llegar con el mensaje y que sea más ameno el momento, ¿no? Ya sea que estén compartiendo el jugar algún deporte o alguna actividad de tejer o de hacer manualidades, dependiendo tu hobby o tu actividad. Esta es una forma en cómo tú vas aprendiendo e incrementando ese hobby, esa actividad, esa habilidad, y también usándolo para la gloria y honra de Dios. Así lo haces incrementar, e inclusive nuestra iglesia adventista tiene muchas oportunidades también de que participes en la iglesia. Quizás cuando son iglesias más grandes no es tan fácil participar en la iglesia, pero siempre hay clubes, siempre hay actividades para salir fuera de la iglesia o en la escuela, hay retiros espirituales. Ahí es donde esas pequeñas oportunidades abren apertura para que puedas dar tus dones. Sí, como dices, las oportunidades están puestas. Las bases están puestas para que uno pueda escoger una y crecer en esas áreas. Cuando nos damos cuenta de que Dios es quien da los dones espirituales, cuando nos damos cuenta de que no nos da los mismos a todos, hay veces que pueden compartir personas un mismo don espiritual y es ahí cuando pueden hacer equipo y llevar a algún lado, pero cuando nos damos cuenta de que somos diferentes y cada uno tiene un rol especial, nos damos cuenta del propósito que es para nuestro beneficio y para poder nosotros compartir el ministerio de testificación y nos ayuda el Señor cómo descubrir. Y en esta parte de mencionamos de ponernos y enfocarnos en Dios, y me gustaría unificarlo con otros repasos que hemos tenido, de ponerlo en el amor. Cuando nosotros ponemos nuestros dones llenos de amor, un amor que solamente podemos conseguir de la fuente de amor que es Cristo Jesús, que es Dios mismo, y lo compartimos, entonces cosas hermosas suceden. Cuando tomamos ese talento, ese don que el Señor nos da y queremos ponerlo en sus manos para que Él lo moldee y nos ayude a continuar creciendo y crecer y a hacer que otros sean bendecidos, entonces cuando milagros suceden. Así es. Y algo importante es, dice el libro de Testimonios para la Iglesia, lo siguiente: al otorgar sus talentos, Dios nos ha obrado con parcialidad. Ha repartido los talentos de acuerdo con las posibilidades conocidas de sus siervos y espera los réditos correspondientes. Es decir, o sea, ya lo tenemos, entonces para que crezca y demás, pues tenemos que ponerlo en práctica, ¿no? Y tampoco agüitarnos cuando quizás veamos que alguien lo tiene y tú quisiste eso, pero no, tienes otra cosa, como decías tú, ¿no? De que quizás el don del canto no,
pero sí con los niños, y hay otras personas que no tienen ese tacto o ese dulce para pues tratar los niños. Sí, y al final de lo que comentabas, Denise, aprovechar cada oportunidad que se nos presenta. Sí, me gustó el ejemplo del ciclismo. O sea, puede ser que haya personas que no comparten la misma fe, pero sí el gusto por el ciclismo. Entonces tú vas con esas personas y es ahí donde aprovechas la oportunidad, como hemos visto en estudios de la Biblia pasadas, ¿verdad? Cada momento es una oportunidad pues para hablarles. Así es. Así, yo creo que cuando vamos desarrollando estos dones que el Señor nos ha dado, a veces pueden haber algunos problemitas, dificultades o penas o temor de hacerlo, pero nunca hay que perder el propósito, que todo esto es para alabar y que otras personas puedan acercarse a Dios. Eso creo que a mí personalmente me motiva. Como decimos por ahí, hay cositas que no nos salen bien en la iglesia, que nos da mucha pena salir a hablar o predicar o tocar una puerta y dar un estudio bíblico, pero nunca perdamos el objetivo de todo esto, que es alcanzar a otras personas. Así es, y estas cosas son muy importantes de tener en mente para esto. Denise, ¿alguna cosa que quisieras compartir? Sí, me gustaría agregar a eso de que los dones, leí aquí un poquito sobre la escritora Ellen G. White, que dice que estos dones enriquecen nuestra personalidad, no solamente ya viéndolo desde el ámbito espiritual, pero también en cómo uno se siente. Hay cierto gozo, cierto placer en poder ayudar a otros con lo que tú tienes. También es un dar, pero también recibes tú cierta plenitud en Cristo de que puedes ayudar, y eso enriquece tu personalidad, suaviza esos rasgos quizás que son un poquito ahí rasgosos, así duros, te suaviza el alma, y siento que eso es otro beneficio también del compartir y hacer que crezcan nuestros dones. Claro, a fin de cuentas esto es para nuestro beneficio también. Así El Señor es. siempre quiere nuestro bienestar. Así que me gustaría invitar a cada uno de nosotros y a cada una de las personas que nos está viendo que podamos siempre ir al Señor y preguntarle cuál es nuestro don espiritual, cómo podemos servirte mejor, cómo podemos estar siempre a tus pies. Gracias por acompañarnos y que el Señor los bendiga. Has oído el mensaje del regreso del Señor, la trompeta a medianoche sonará. A sus fieles todos llamará sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, mira, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán. Con nosotros para siempre nunca se apartarán, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Andaremos por los mundos, del pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús.
tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. De esa juventud eterna, primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. ¿Estás viviendo momentos difíciles? La muerte te ha arrancado a un ser amado. La depresión y la soledad te agobian y sientes que no puedes más. Hay un mensaje de esperanza de parte de Dios directo a tu corazón. Permite que su amor, su gracia y su paz te alcancen aún en medio de la oscuridad. Hay esperanza en medio de las lágrimas. Hay esperanza en medio de la tristeza. Hay esperanza en medio del dolor. Una vez a la semana estaremos compartiendo esta serie titulada Esperanza en medio del dolor. Serán 5 temas de parte de Dios directo a tu corazón. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Les damos la bienvenida a este programa virtual. También queremos dar la bienvenida muy especial a todo el distrito Parral. Para iniciar alabando el nombre de nuestro Dios, vamos a entonar el himno número 14. Engrandecido sea Dios. Engrandecido sea Dios en esta ocasión.
con gratitud, placer y amor, la gloria, gloria, gloria al Dios eterno. A otras almas, alma Dios, despierta Señor, escucha nuestra petición y salva, 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 salva al pecador. Buenos días, hermanos, muy feliz sábado. Es momento de iniciar reverentemente nuestro culto, por lo cual les pido que inclinemos nuestro rostro para orar. Querido Padre Celestial, en el precioso nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, te damos gracias porque nos encontramos aquí reunidos de manera virtual. Te agradecemos todas tus bendiciones, Señor, y te pedimos que a esta hora bendigas al expositor de tu palabra, que lo unjas con tu Santo Espíritu, para que sus palabras sean de bendición para todos nuestros hermanos. Te ruego, Señor, por cada uno de los hermanos que están viéndonos desde sus hogares, que están reunidos para escuchar tu palabra. Bendícenos, Padre, danos entendimiento. Te rogamos todo esto en el dulce nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. A continuación veremos lo que tiene para nosotros Probad y Ved. Probad y ved. Historia de hoy. Esperanza rasgada. Esta es Ruth Mari Rocha, trabajando como enfermera en uno de los hospitales en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Ruth estudió enfermería en la Universidad Adventista del Plata y durante ese periodo tuvo que esforzarse mucho para lograr pagar las mensualidades. Aún así, ella le agradece a Dios por haberle dado la oportunidad de trabajar en el colportaje. Este trabajo le dio la oportunidad de desarrollarse en varias áreas de su vida. Además de ganar dinero para sus estudios, ella también se sentía una misionera llevando el mensaje del Evangelio por medio de los libros. Transcurrió el tiempo. Ella se graduó y estaba trabajando en una clínica particular. Sin embargo, no se sentía feliz. Los pacientes que eran tratados allí no tenían necesidad de Dios y eso la entristecía mucho. Ella no podía hablarles de Jesús y mucho menos abrir la palabra de Dios para algún paciente. Ruth oraba diariamente al Señor, pidiéndole otro lugar para trabajar, para tener la oportunidad de hablar del amor de Jesús a las personas. Entonces, envió currículos a varios hospitales públicos y fue recibida en algunas entrevistas, pero encontraba mucha dificultad para ser admitida, debido a su exigencia de no trabajar en sábado. Adelante. Directora, la entrevista de las 9:30 ya está aquí. Hágala pasar. Buenos días, permiso. Tome asiento. Gracias. ¿En qué le puedo ayudar? Mi nombre es Ruth, soy enfermera. Venía a entregar mi currículum para trabajar en el Hospital Misericordia. A ver, vamos a mirar un poquito. Ruth. ¿Estudiaste en la Universidad Adventista del Plata? ¿Sos adventista? Sí, soy adventista. ¿Y qué es este texto que mencionas acá en tu currículum? Lo uso como fundamento, ese versículo bíblico, para pedir franco los días sábados. ¿En un currículum? ¿Un versículo bíblico? ¿Qué experiencia tenés? He trabajado con adulto mayor y también trabajé en clínica médica y también como paciente en cuidados críticos. Acá nosotros trabajamos los 7 días de la semana. La salud no se toma descanso. Evidentemente, los adventistas son un problema para el sistema. ¿Sabes qué?
No nos interesa tu currículum. Ruth salió desconcertada de aquel hospital, pero se sentía segura en la mano de Dios, confiando que Él atendería su pedido. Poco tiempo después, Ruth recibió una llamada telefónica del Hospital Rawson, diciendo que habían analizado su currículum, que debería asumir el empleo inmediatamente y que podía quedarse tranquila, pues tendría el sábado libre. Hoy, ella se siente satisfecha, trabajando en aquello que tanto soñó, y aún con la posibilidad de hablarles a todas las personas de la esperanza que existe en Jesús. Su historia está repleta de momentos en que vio claramente la mano de Dios guiando sus pasos. Desde que Ruth decidió entregarse verdaderamente a Cristo y cumplir sus mandamientos, su vida pasó a ser un testimonio de fe, valor y determinación. Que usted, querido hermano, también pueda tener una experiencia enriquecedora al lado de nuestro Padre Celestial. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Invito al encargado de recoger diezmos y ofrendas que se ponga de pie y para elevar una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esta mañana te queremos agradecer por todas las bendiciones que nos has dado y porque nos has dado un nuevo día. También te queremos pedir y agradecer por los diezmos y ofrendas y porque estos cumplan con su propósito. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. A continuación, hermanos, entonemos el himno 522. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Muy buenos días, feliz sábado. Viene un momento muy especial, porque viene el tiempo dedicado para los niños. En esta mañana yo les voy a contar una historia muy interesante acerca de un niño que se llama Samuel. La historia se titula La colección extraña. Cierto día hacía mucho frío y Samuel andaba en la calle paseándose en su bicicleta. ¿Y qué creen? Que empezó a oscurecer, empezó a meterse el sol y el frío calaba cada vez más fuerte. Entonces Samuel regresó a su casa y mientras esperaba el tiempo para que su mamá le llamara a cenar, él se sentó en un sillón frente a la chimenea para calentarse un poquito. Y de repente vio pasar un hombrecito frente a él y traía una gran bolsa negra. La venía cargando y el hombrecito le dijo, «Buenas noches», y se sentó enfrente de Samuel.
Samuel estaba sorprendido por aquel hombrecito, no sabía quién era, y más le sorprendía lo que traía en su bolsa negra. Así que Samuel le preguntó, ¿es usted un vendedor? No, le dijo el hombrecito, soy un coleccionista. ¿Un coleccionista? ¿De qué? ¿Colecciona usted estampitas, billetes, monedas, timbres postales? No, soy un coleccionista de objetos perdidos. ¿Qué colección tan más extraña? Pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Tiene usted derecho a guardar lo que se encuentra? Claro que sí, le dijo el hombrecito. La gente de verdad es muy descuidada. Cada día, mientras voy y vengo de un lado a otro, lleno mi bolsa para traer a casa y enriquecer mi colección. Ya ves cuán llena está hoy mi bolsa. Me gustaría ver lo que usted ha puesto en ella, le dijo Samuel muy interesado. Y le dijo el hombrecito, le dijo, no creerás lo que hay dentro de ella, mi joven amigo, pero tú eres quien más ha enriquecido mi colección. Te aseguro que me has dado mucho trabajo recogiendo todas las cosas que pierdes. Voy caminando detrás de ti recogiendo todas esas cosas. Y Samuel se quedó muy asustado y miró al hombre y le dijo, yo no creo haber perdido nada. De verdad que no, usted se equivoca. Y le dijo el hombrecito, mira, me tomaría mucho tiempo abrir mi bolsa para mostrarte todo lo que traigo ahí, porque todo lo traigo muy bien acomodado. Pero, ¿sabes que tengo un cuadernito donde yo llevo un registro de todas las cosas que yo me encuentro y de a quién le pertenecían? Así que aquel hombrecito buscó entre su bolsa y sacó un cuadernito ya gastado y empezó a hojearlo. Empezó a hojear, hasta que buscó Samuel Chávez. Ah, aquí está. Aquí tengo la lista de los objetos que tú has perdido. 13 minutos perdidos en la cama después de que sonó el despertador. 8 minutos perdidos mirando a 2 perros que se peleaban. En la escuela perdiste 15 minutos hojeando una revista en vez de hacer tu trabajo de matemáticas. 15 minutos igualmente perdidos hojeando otra revista en la clase de geografía. En casa perdiste 9 minutos protestando en la escalera porque tu madre te había mandado a lavarte las manos. En la calle perdiste 10 minutos platicando con un amigo en vez de ir a tus clases de violín. Y otros 7 minutos y en eso Samuel lo interrumpió. ¡Basta, basta! Le dijo, no me hable más de todo ese tiempo perdido, se lo pido por favor. Bueno, voy a mencionarte entonces otras cosas que has perdido. Ya te mencioné la lista del tiempo. Ahora te voy a mostrar la lista de las ocasiones. ¿Presenciaste cómo maltrataban a un perro y perdiste la ocasión de salvarlo? Viste a un niño pequeño caer en un charco de lodo y en vez de ayudarlo, te reíste de él. Cuando tu hermana te dijo que necesitaba con urgencia que echaras una carta en el buzón, tuviste la ocasión de prestarle ese servicio, pero ella estaba delicada de salud y aún así tuvo que salir en medio del frío. Te enojaste porque el cordón de tus zapatos se rompió esta mañana cuando ya ibas atrasado para la escuela. Es decir, que perdiste una ocasión de conservar la calma y ser paciente. Te olvidaste de levantarte y ofrecerle el sillón a tu madre después de que ella había recogido y hecho el quehacer de toda la casa. Fue una ocasión perdida de haber sido cortés con tu madre. Fumaste un cigarrillo, a pesar de tu promesa de no hacerlo más, y eso fue una grave pérdida para ti. Perdiste la ocasión de dar un buen ejemplo, perdiste un poco de salud, perdiste tu propia estima y perdiste también la confianza de tu hermanito que te vio fumar ese cigarrillo. Esa fue la lista de ocasiones. Vamos ahora con la lista de las dichas perdidas. Y justo cuando el hombrecito empezaba a leer, Samuel dijo, basta, basta. Y le preguntó, ¿no puede usted devolverme todo eso? Lo cuidaré mucho, se lo prometo. No, dijo el hombrecito, nada de esto te pertenece ya. Lo único que puedes hacer es ser más cuidadoso de aquí en adelante. De lo contrario, te verás arruinado por no tener ya tiempo, dinero, afectos y felicidad.
En eso se escuchó una voz que decía, Samuel, Samuel, la cena ya está lista. Y en eso Samuel despertó y se restregó sus ojos. Saben que todo esto Samuel lo había soñado. El hombrecito había sido producto del sueño de Samuel, pero le ayudó mucho para entender todo el tiempo, las ocasiones y las dichas que él había perdido. Espero que tú también puedas aprovechar bien tu tiempo, bien las ocasiones y que no seas como Samuel. Y sobre todo, que no ayudes a ese hombrecito a aumentar su colección. Que tengas un feliz sábado. Como himno especial vamos a entonar ahora el himno número 181, Una Esperanza. Una esperanza arde en nuestro ser, la del retorno del Señor. Esta es la fe que solo Cristo da, en la promesa del muy cercano el tiempo está, cuando la humanidad jubilosa cantará, aleluya, Cristo es Rey. Una esperanza arde en nuestro ser. Cristo nos une, Él es nuestro Rey. Cristo nos une en su amor por los que en este mundo están y necesitan a Jesús. Pronto el cielo se abrirá y Jesús descenderá. Todo el mundo cantará, aleluya, Cristo es Rey. Una esperanza y una misma fe nos une a todos en su Hola, ¿qué tal, queridos hermanos, amigos que nos están viendo, nos están escuchando a través de la transmisión de la iglesia de aquí de Parral, Chihuahua? Me da mucho gusto estar con ustedes. Hemos estado una semanita aquí, algunos han estado constantemente todos los días escuchando los temas y hemos hablado acerca de que Cristo es nuestro refugio. Así es que ahí donde están, quiero decirles que puede ser una grande bendición este tema que vamos a ver hoy. Y para eso vamos a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a pedirle a Dios que nos hable. Así es de que inclina tu rostro ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Amante Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre. Hoy tenemos en nuestras manos la Biblia. Hoy queremos que tú nos hables a través de las historias que tú has permitido que queden escritas. Señor, no somos nadie para que tú tengas de nosotros misericordia, pero por la sangre de tu Hijo Jesucristo imploramos que tú vengas a morar a través de tu Santo Espíritu con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien, hoy vamos a ver a Cristo, nuestro refugio, pero contra el adulterio. Hermanos, si tú estás casado, es para ti. Hermana, si tú estás casada, es para ti. Joven, si no te has casado, es para ti. Señorita, también es para ti. Y hermanos, quisiéramos hablar acerca de esto, pero también se aplica mucho de lo que vamos a ver hoy para todos. No importa si no estás casado, no importa si ya no vas a estar casado. A lo mejor tú dices, no, yo ya pasé por eso, pastor, yo ya superé eso. Bueno, pero vamos a hablar acerca de la ley del amor también. Pero bueno, la historia de hoy está escrita en el segundo libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versos del 1 al 17. Y tal vez vamos a ir leyendo algunos versículos que nos sean interesantes. Tú puedes leerlo en casa, toda la historia, todo el capítulo. De hecho, el capítulo 12 también trata acerca de cómo el profeta Natán pues amonesta a David, y entonces cómo se empieza a restaurar este asunto del pecado de David. Pero bueno, vamos a leerlo. Dice que en el primer versículo del capítulo 11, aconteció el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Mira lo que pasó. ¿Sabes? Uno de los primeros problemas de David es que David siempre había sido un hombre vencedor, victorioso. Desde temprana edad, cuando derrotó al gigante Goliat, le había concedido Dios muchas victorias. Pero existe en el ser humano, y también en David le pasó, un sentimiento que va surgiendo muchas veces imperceptiblemente cuando comenzamos a tener demasiadas victorias. Y con el paso del tiempo podemos pensar que esas victorias son fruto de nuestro talento, de nuestra experiencia, y no del poder de Dios. Y sabes, muchas veces las victorias, los éxitos que tenemos, tienen que ver con el dinero, tal vez, o tiene que ver con el que estemos tranquilos. Y a David le pasó eso, y ya no quiso ir a la guerra y se quedó ahí, en el palacio, ¿sí? Y dice el versículo 2, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado. No tenía nada que hacer, estaba viendo ahí del terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y fíjate, dice que David envió, versículo 3, a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y en el 4 dice que David envió mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pero ahí no termina la historia, sino que esta mujer, dice, concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces ahí estaba el problema, mis queridos hermanos. La historia dice, tú lo puedes leer, dice que entonces David, pues queriendo encubrir su pecado, sabía que eso lo iba a ver mal, toda la gente, la sociedad lo iba a criticar, pues algunas cosas se iban a cambiar y él no quería verse tan mal, así es de que mandó llamar al esposo que estaba en guerra, estaba ya con Joab, con el ejército, era de uno de los grandes generales del pueblo de Israel, era valeroso, él estaba completamente convertido al servicio del pueblo de Israel y sabía que debía estar allí en la pelea, y entonces lo manda a llamar. Y entonces al llegar Urías, pues quiso encubrir el pecado y le dijo, mira, ¿sabes qué? Pues te doy este banquete y mira, come conmigo, y cómo están allá en la guerra, y qué bueno, qué vienes, bueno, ahora vete con tu esposa, duerme y mañana te irás, otro día te irás a la guerra. Pero entonces Urías no quiso dormir con su esposa, no quiso ir a su casa, se quedó a dormir con los guardias del rey David. Y no solamente eso, sino que pues al siguiente día igual David lo tuvo que emborrachar, y entonces igual no quiso ir a su casa a un borracho, y entonces pues David lo tuvo que mandar con la sentencia de muerte escrita en una carta sellada para que se lo entregara a Joab, y entonces Joab lo pusiera al frente de la batalla y lo dejara morir atacado por los enemigos. Esa es la historia. Y sabes que David
allí cometió uno de los más graves errores que un ser humano puede cometer: dejar de reconocer a Dios como la fuente original de todas nuestras bendiciones. Déjame decirte, querido amigo, querida amiga, que en el cuarto de oración, allí en la intimidad de tu recámara, o si tienes un cuarto donde oras o puedes orar o vas al patio tal vez, no sé, allí en la intimidad con Dios es donde realmente somos victoriosos, porque las victorias de Dios siempre Dios las da en particular, pero es en público que ellas son confirmadas, y David se le olvidó eso. Mirando desde la ventana vio a una mujer bañándose desnuda, una mujer muy bonita que le llamó la atención, y ya no sabemos la historia. Pero el sermón de hoy, mis queridos amigos, no es acerca de David, sino acerca de Urías. Sí, el único hombre que derrotó a David, ¿sabías tú? Fue el único hombre que derrotó a David a lo largo de toda su vida, Urías. David envió un presente para Urías y que también lo dio para que tuviera la oportunidad de estar con su esposa. Sabemos la historia, no quiso, y entonces después lo emborracha, lo manda otra vez y tampoco quiso, pero al final Urías pues se lleva su carta de sentencia de muerte. Pues bueno, la primera característica que encontramos aquí es alguien que no buscaba privilegios. Urías no buscaba privilegios especiales, alguien que no se consideraba superior a los demás, siempre le daba su lugar al rey, al general, a Joab, le daba el lugar a los sacerdotes, le daba su lugar a Dios, y él no andaba buscando favoritismos con alguien, ¿no? Su primera característica es que no buscaba privilegios especiales y no se sentía superior a los demás. La segunda característica está registrada en el versículo 11, fíjate, dice: y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. En otras palabras, para Urías el arca del Señor, que simbolizaba la presencia de Dios, tenía más valor que cualquier otra cosa. Para él el reino de Dios estaba en primer lugar, y él no podía darse el lujo de ir a descansar a su casa tranquilamente, sabiendo que el pueblo de Dios estaba en peligro y que el arca de Dios podían robarla. La tercera característica de Urías también la encontramos en el 11, ya lo leímos, cuando él dice que no entraría en su casa porque los hombres de Israel estaban durmiendo al aire libre. Él no podía darse el lujo de que sus amigos, sus compañeros de batalla, estuvieran sufriendo penurias allá en el campo y durmiendo como pudieran en tiendas o cuando pudieran dormir, pues. Y él bien a gusto y tranquilo en su casa, bajo el techo, con su esposa. Él no podía darse ese lujo. Así es de que, pues, esa característica habla muy bien de este hombre. Esto expresa el sentir de un corazón que se preocupa por los sufrimientos de los demás. No existe verdadero cristianismo, mi querido hermano, si no somos capaces de que nos importe el sufrimiento de nuestro prójimo. Sí, usted no es un verdadero cristiano, yo no soy un verdadero cristiano si no me importa el sufrimiento de la persona que está enseguida de mí. Si está sufriendo y yo no hago nada para aliviar su sufrimiento, eso quiere decir que usted y yo no somos cristianos. Pero a Urías sí le interesaba eso. Ahora, David lo invitó para comer y beber en su palacio y entonces lo embriagó y sabemos esa historia. Sin embargo, cuando llegó el final del día, Urías salió para dormir y no fue a su casa, sino se quedó con los guardias otra vez donde dormían los siervos de David. Urías, a pesar de estar embriagado, déjame decirte que estaba más lúcido y sobrio que David. ¿Sabes por qué? Aunque David no había tomado alcohol. Porque David estaba embriagado con una bebida que embriaga mucho más, que se llama pecado. ¿Sí? Cuando tú y yo estamos en pecado, no hay nada que nos cambie. Mira, yo he hablado con muchos padres de familia, con esposos,
con las esposas, con familiares de personas que están en problemas, que están en el pecado, que están en situaciones de riesgo, que quieren seguir en la parranda, en las pachangas, con los amigos, que quieren seguir con su pecado. Es más, déjame decirte, ahora es mucho más común el apostar. Hay gente que le gusta el juego, y tal vez le estoy hablando a alguien que apuesta por dinero. Ahora ya pueden hasta por el celular estar apostando, y se hace un vicio. Y cuando tú les quieres hablar, esas personas se molestan, se enojan. ¿Sabes por qué? Porque están embriagadas de pecado, como lo estaba David. David no entendía razones en ese momento. Por más que Urías le dio oportunidad que él recapacitara, al final tuvo que cumplir los deseos de su corazón. David escribió una carta a Joab donde venía la sentencia de muerte, y le dijo que lo pusieran enfrente a Urías y que lo dejaran solo para que muriera y para que fuera herido y muerto. Bueno, la cuarta y última característica de Urías es que Urías era alguien fiel y leal a sus líderes. Sí, alguien que era fiel a Dios cuando nadie lo veía. Alguien que era leal a sus líderes cuando nadie estaba cerca. Imagínate si Urías, esa carta que le dio David para Joab, la hubiera abierto para ver qué decía esa carta. ¿Qué hubiera pasado con Urías? Tal vez hubiera matado al rey, tal vez él no hubiera muerto de la forma en que murió, tal vez, quién sabe qué habría pasado. Pero como era leal a los líderes, él no iba a tener el atrevimiento nunca de abrir una correspondencia que no era de él. Se lo entregó a Joab. Sí, era un hombre fiel y leal a sus líderes. Déjame decirte, mi querida amiga, mi querido amigo, el adulterio es una trampa que aún en los días de hoy sigue destruyendo la vida de millares y millares de personas. Como no tienes idea, si no ha llegado a tu matrimonio, si no ha llegado a tu relación, no creas que no puede llegar en cualquier momento. Necesitamos estar alertas, necesitamos tener cuidado con las redes sociales, ¿sí? Yo no sé si tienes Facebook, si tienes Instagram, si tienes WhatsApp, que lo más seguro es que sí tengas YouTube. Cuidado. Y aquí les quiero hacer una prueba. Primera prueba, vamos a los matrimonios. Intercambien el celular. Quítele la clave o dígale cuál es la clave a su señora si no lo ha hecho, y intercambien y empiecen a ver qué es lo que está viendo, qué hay en Facebook, quiénes son sus amigos en WhatsApp, sus amigas, qué mensajes le mandan. Si usted puede hacer eso, quiere decir que usted es un poco transparente o muy transparente con su esposa, con su esposo. Cuidado con las redes sociales, muchos se han perdido por ahí. Necesitamos tener cuidado en cómo nos relacionamos con las personas, pero lo más importante es que debemos de cuidar nuestra relación con Dios. Cuidado, hermanos. Si nuestra relación con Dios es fuerte, entonces estaremos protegidos. Nuestra relación con nuestra esposa o esposo también debe ser fuerte, para que de esta manera se levanten muros de protección en nuestro matrimonio. Déjame decirte que a veces le dedicamos más tiempo a los hijos que a la pareja. Y qué bueno, tenemos unos hijos bien educados, en buenas escuelas, los llevamos en la tarde a otros colegios para que aprendan artes, oficios, deportes, qué sé yo, le damos lo que el muchacho necesita o la muchacha, en fin, pero nos olvidamos de la pareja. Quiero decirles, y aquí les quiero lanzar una invitación. Yo no sé si en este distrito haya un club de matrimonios, pero sería bueno que le dijeran a su pastor: pastor, queremos hacer un club de matrimonios. Tomen la iniciativa y háganlo, porque eso puede ayudarles a fortalecer su relación, no solamente con los demás matrimonios, sino con ustedes mismos, porque van a ir aprendiendo de las experiencias de los demás, de
alguna exposición de alguien que tenga un poquito más de experiencia, que se dedique a temas de familia, de hogar, y ustedes se van a ir enriqueciendo. No solamente eso, sino que van a tener una vida social más saludable y placentera. Pues bueno, levanten muros de protección en nuestro matrimonio. Y cada vez que haya una actividad de matrimonios, de familia, asistan, intérense de lo que está pasando. Porque es como la escuela, hay que irse renovando, hay que ir aprendiendo. No importa la edad que tengas de casado, si le estoy hablando a alguien que tiene tal vez 40 años de casado, no importa, o más, adelante. Hay que seguir manteniendo ese matrimonio. Pues bueno, déjame decirte que hay una ley que se llama la ley del amor, y con esto voy a ir terminando. Nosotros estamos regidos por la ley del amor. La ley del amor es la ley que rige el universo. Es el principio mediante el cual toda la vida en el universo está basada. La ley del amor. Dios diseñó todo para que funcionara en armonía con su ley de amor. ¿Sí? En la naturaleza podemos ver este círculo de beneficencia. ¿Cómo? Mira, la lluvia cae, se moja la tierra, crece la hierba, crecen árboles. Esa misma vegetación hace que se produzca más agua. Hay ríos, hay lagos, corre el agua. Y entonces la vegetación da hacia los demás algo, porque recibe algo, pero también lo da. Hasta los animales. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, las abejas, si no fuera por las abejas no tendríamos agricultura? Si no fuera por algunos insectos tampoco tendríamos agricultura. Si no fuera por el viento tampoco tendríamos agricultura. Y muchas cosas más. Solamente algo que está estancado, como por ejemplo un agua que está estancada, empieza a oler feo. Pero el agua cuando corre, va corriendo en un arroyito y se esparce por muchos lugares, entonces da vida. Pues bueno, aún la naturaleza, el ciclo de la naturaleza es un ciclo de beneficencia que Dios diseñó porque es la ley del amor la que rige el universo. ¿Sí? Aún en la naturaleza, cuando se deja de dar, se detiene la vida, como en un charco empieza a oler feo, ¿no? ¿Sí? Es por medio de dar que nosotros vivimos. Sí, Dios te diseñó a ti y a mí para que nosotros pudiéramos dar. Y en ese dar participamos de la obra creadora de Dios. Sí, usted, a lo mejor algún joven dirá, yo no quiero tener hijos, porque eso es mucha lata y tienes que dedicarle tiempo y el dinero y luego los pañales y luego el doctor a cada rato y no te deja dormir y te fijas, puro es dar y dar y dar. Cuando tienes un niño pequeño es dar y dar y dar y dar y dar. Algunos dicen, bueno, de pequeño le voy a ir dando porque algún día ese hijo pequeño va a crecer y entonces va a ser independiente y después me lo va a regresar. Si piensas así, pues es de una forma muy envidiosa, ¿verdad? Piensa que el hijo va a hacer su vida, la realidad de las cosas es que va a hacer su vida y no tiene que regresarte lo que le diste. Porque es muy envidioso, muy orgulloso pensar así. Bueno, es por medio de dar que nosotros vivimos. La ley del amor es la ley de dar, mi querido amigo, mi querida amiga. Y eso tiene que ver, ¿qué tiene que ver con el adulterio? ¿Qué tiene que ver con la vida matrimonial? Es que el amor tiene que ver con dar. Y tú tienes que comprender y entender que en el matrimonio tienes que pensar en qué vas a dar. En la vida tú tienes que pensar en qué vas a dar. En una relación de hermanos tú tienes que pensar en qué vas a dar. Si tú estás aquí en la iglesia, hermano, y vienes a la iglesia, si tienes deseos de venir a la iglesia es porque tienes que pensar en dar algo. ¿Sí? Sí, porque a veces nos acercamos a Dios queriendo que Él nos dé, y que nos dé, y que nos dé, y que nos dé, pero nunca le damos nada. Imagínate que vives en una aldea muy lejos, muy remota, ¿no? Pudiéramos decir a lo mejor en África. Y en esa aldea todos tienen SIDA. Todos tienen SIDA. Nacen con SIDA. Y el tener SIDA es la normalidad.
Y todos saben que a cierta edad se van a morir. ¿Por qué? Pues porque así se acostumbraron, así murieron sus papás, así murieron sus abuelos, y entonces mueren de enfermedades pues bien raras, hasta de un resfriado se mueren. Porque todo el mundo tiene SIDA y piensan que esa es la normalidad de las cosas. Y alguien llega a esa aldea y se da cuenta del problema y les dice, es que ustedes no saben que se puede vivir sin esta enfermedad. Y ellos ni cuenta que era una enfermedad. Dicen, ¿cuál enfermedad? Pues es que todos tienen SIDA. ¿Te imaginas? ¿Qué pensarías tú? Pues déjame decirte que así es la vida. Todos en esta aldea que se llama Tierra estamos enfermos con una enfermedad que se llama pecado. Y ese pecado tiene que ver con el egoísmo. Es por eso que Dios nos dio la ley del amor, porque es lo contrario a la ley del egoísmo. ¿Sí? Esta esquema de la jerarquía de la mente la pongo así brevemente porque ya la vimos desde el miércoles, la repasamos el jueves y el viernes la vamos a repasar. Entonces tú ya debes ahora de repasarla y saberla muy bien. Si no, pues te la explico rápidamente. La jerarquía de la mente es cómo está esquematizado nuestros pensamientos. Cómo es que los científicos, los psiquiatras han propuesto que esté esquematizada nuestra mente. Y entonces ellos proponen que la naturaleza espiritual sea los elementos superiores, las facultades superiores de la mente que rijan todo lo demás, y tiene que ver con la razón, la conciencia, la adoración. Después viene la voluntad, porque cuando tú decides qué hacer o qué no hacer. Después vienen los pensamientos y al final los sentimientos. Pero entonces se han dado cuenta que hay una vulnerabilidad genética que invierte todas las cosas. Si estaban así, ahora el egoísmo te hace ver las cosas al revés. Y las facultades que quedan arriba son los sentimientos, después vienen los pensamientos, la voluntad y al final la naturaleza espiritual. Y a veces nos guiamos por lo que sentimos y no por lo que pensamos. A veces nos guiamos por nuestros sentimientos y no por lo que dicta la razón y los principios. ¿Te fijas? Bueno, la ley del amor tiene que ver con dos cosas, dos ejemplos vamos a ver aquí rápidamente. Ustedes en su pantalla están viendo ahí un virus y ahora está muy de moda pues el coronavirus, ¿verdad? Y déjenme decirle que el virus no es un ser vivo, por eso yo no creo que Dios haya creado los virus. Es un material genético que va encapsulado tiene ahí un material genético que entonces al estar en contacto con una célula, entonces se roba su núcleo y empieza a funcionar y se empieza a duplicar. Y entonces exponencialmente empieza a invadir al ser vivo. Y déjeme decirle que lo único que busca el virus es reproducirse. Es lo único para lo que sirve. Aunque en el intento el virus se muera. Sí, porque de tanto reproducirse infecta completamente al ser vivo hasta que acaba con él, lo mata. Y al morir el ser vivo que estaba invadido de ese virus, pues también el virus se muere, se acaba y deja de existir. ¿Se fijan? Como que es un afán de destruir y de destruir y destruir, aunque en ese mismo afán él se vaya a morir y se vaya a destruir. Ese es un virus. Pues el pecado es algo así. El pecado es como un virus que ataca una célula viva y se reproduce y empieza a atacar más células hasta que invade todo el cuerpo y entonces lo destruye por completo. Así son las drogas, así es el pecado, así es el sexo ilícito, así es el adulterio, así es la mentira, así es el chisme, así es el falso testimonio, así es el querer hacer tu voluntad, así es el ignorar a Dios. Todo te va a llevar a la destrucción. Todo, mi querida hermana, porque el pecado así es como un virus. Pero Dios esto sí lo diseñó en nuestro cuerpo y en el cuerpo de los
de muchos de los seres vivos que utilizan la sangre para vivir, ¿verdad? Los glóbulos blancos. Si tú los pudieras poner en un microscopio y ver una gotita de sangre, te darías cuenta que hay glóbulos rojos y glóbulos blancos. Y los glóbulos blancos lo que hacen es defendernos de las amenazas minúsculas, pero que son bacterias o virus que amenazan a nuestro cuerpo. Son como si fueran los soldaditos que van ahí por el torrente sanguíneo, se encuentran un virus, se encuentran una bacteria y entonces la atrapan y la empiezan a invadir hasta que lo matan, y luego se encuentran otro y otro y otro, y saben, muchas veces esos glóbulos blancos tienen la misión de destruir, porque le hace daño. Van y buscan información, dicen, este no lo conozco, no sé qué es, pero entonces agarran la información de él y entonces van al sistema inmunológico y checan, ¿tienes información de cómo matar este virus o esta bacteria? No, pues entonces vamos a buscarle, y le empiezan a estudiar y estudiar hasta que lo destruyen. Si tu sistema inmunológico es bueno, a lo mejor te tardas un poquito y destruyes el virus, la bacteria. Si no, te enfermas y te tardas un poquito más, ¿verdad? Pero si te invadió demasiado, puede llegar a morirte. Pero ¿sabes qué? Los glóbulos blancos tienen la facultad de morir en el intento de destruir al ser nocivo, a la amenaza, al virus, a la bacteria. Qué interesante, ¿no? Y pueden morir, ¿sabes para qué? Para salvarte a ti y a mí. Mis glóbulos blancos pueden morir en el intento por salvarme. ¿Por qué? Porque ellos están hechos para preservar la vida y para dar su vida para salvar a su amo, para salvar al cuerpo humano. Maravilloso, ¿no? Bueno, la ley del amor es igual a dar, y la ley del pecado es igual a robar. ¿Sí? ¿Qué es lo contrario de dar? Algunos dicen quitar, no, vamos a ponerle robar. El ser humano, tú y yo, muchas veces nos portamos como ladrones y nos robamos de los demás la felicidad, les robamos el tiempo, les robamos la energía, les robamos el dinero, les robamos un montón de cosas, les robamos la dignidad cuando pecamos, ¿sí? Existe la ley del amor, que es de Dios, y la ley del enemigo, del chamuco, que es la ley del pecado. Dios dio la vida a todos, pero el chamuco quiere robarles la vida, quitárselas, arrebatárselas, y va a hacer cualquier cosa para que tú no llegues a conocer a Dios y no puedas tener la vida eterna. Déjame decirte que la ley del amor es igual a dar. Se enfoca en los demás, en la felicidad de los demás, no en la tuya. Entonces dejas de pensar, es que me siento mal, es que yo quisiera tener, es que yo primero, después yo y al último yo. Empiezas a ver más por las demás personas. La ley del pecado es el egoísmo, es robar, y se enfoca en ti mismo, en uno mismo, y te olvidas de los demás. Cuando empiezas a pensar de forma diferente, entonces te va a ser muy sencillo ser feliz y empezar a disfrutar de la vida cuando piensas más en los demás que en ti mismo. Pues bueno, hay un versículo que quiero leer con todos ustedes y con esto terminamos. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, muy conocido por todos. Capítulo 15, versículo 13. Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mi querido hermano casado, hermana casada, quiero invitarte a que pienses más en el beneficio de tu esposo, cómo puedes hacerlo sentir más feliz y más amado y más amada. ¿Cómo puedes hacer de tu matrimonio un pedacito de cielo aquí en la tierra? ¿Cómo puedes hacer de tu hogar algo más agradable? Si no estás casado, quiero que pienses en cómo puedes hacer feliz a los demás. Y te voy a decir, por experiencia propia, cuando a mí me ha tocado, que lo trato de hacer muy seguido,
ayudar a las personas, en lo que sea, llevándoles salud, orando por ellas, llevándoles una despensa, haciendo algo para el beneficio de las demás personas. Aunque yo me gaste en eso, me siento mucho mejor al final del día. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres encontrar la plenitud del cristianismo? Practica la ley del amor y empieza a dar. ¿Te gustaría hacerlo? Quiero orar por ti. Inclinemos el rostro para orar. Amante Padre Celestial, que tu morada es en las alturas de los cielos. Señor, hemos terminado una semana de conferencias y Padre, hoy queremos entregar a todos los miembros de este distrito que nos están viendo, queremos entregarlos en tus manos. Bendícelos, que puedan comprender que para ser felices hay que buscar la felicidad de los demás, que para triunfar en el matrimonio hay que darse y entregarse sin condiciones y tratar de hacer feliz a la pareja. Para poder tener una familia feliz hay que entregarse al servicio de los demás y pensar más en los demás miembros de la familia. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas en este distrito. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Para finalizar nuestro culto, vamos a entonar el himno número 531, La Familia de Dios. Interamérica cree en sus profetas. Es una aplicación para el estudio diario de la Biblia. Es muy fácil de usar. Descarga la aplicación y estudia un capítulo diario de la Biblia con lecturas adicionales de la escritora Elena G. de White que te ayudarán a comprender mejor el mensaje bíblico. Disponible en español, inglés y francés. Interamérica cree en sus profetas. Disponible para Android y iOS.